tal, muchachos? La clase que vamos a revisar en este momento corresponde a enfermedades de la médula espinal. Más que se aprendan todas las múltiples condiciones clínicas, múltiples patologías que pueden producir compromiso de la médula espinal, me interesa que quede claro cuando un paciente tiene un síndrome medular, porque esto va a orientar eventualmente a el diagnóstico. Recuerden que siempre desde el punto de vista neurológico nosotros sugerimos el abordaje diagnóstico de Charcot, teniendo primero un diagnóstico topográfico, luego un diagnóstico sindrómico y finalmente un diagnóstico etiológico. De ahí que lo que es más importante es lograr identificar a esos pacientes que se presentan con un síndrome medular y de ahí en adelante podemos realizar pues el abordaje clínico restante. Entonces, lo primero es identificar que el paciente tiene compromiso y que la raíz de sus síntomas y sus signos se encuentra en la médula espinal. Porque como a los compañeros que han rotado con nosotros, hemos contado en varias ocasiones, hay veces que el paciente se presenta con clínica, un síndrome medular, y pues es lo último que se le estudia, porque ya tal vez tiene eh, varios TAC de cerebro, tiene estudios de conducción nerviosa que valoran al nervio periférico, pero se pasó por alto la médula espinal. Entonces, eso es lo más importante de esta clase. No me interesa, como les digo, que reconozcan o tal vez que se sepan de memoria todas las múltiples enfermedades, sino que cuando se les presenta un paciente que tiene clínica de un síndrome medular, orienten su abordaje diagnóstico en esta dirección. Entonces, en el término de mielopatía, realmente es bastante antiguo, se habla desde el siglo XIX, para en general describir una disfunción de la médula espinal y realmente al día de hoy sigue siendo un diagnóstico clínico, ¿verdad? Uno con la clínica, con la historia del paciente, va a orientar a, a que el problema tiene origen en la médula espinal. Para eso no se ocupa ningún tipo de laboratorio, ningún tipo de estudio de gabinete, sino que siempre va a ser la historia clínica y la exploración lo que nos va a orientar. De hecho, que si bien el avance de las imágenes y los laboratorios han ayudado bastante, al día de hoy, y que incluso pueden identificar etiologías, no son las que dan propiamente el diagnóstico. Por lo que el abordaje siempre va a empezar por una muy buena historia clínica y un examen físico neurológico detallado. Ahora, evidentemente uno quisiera que todo fuera pues muy sencillo, pero no siempre es así, no siempre es como hemos querido enseñarles o como la neuroanatomía a veces nos intenta enseñar. No siempre es tan sencillo o incluso clínicamente posible lograr diferenciar de buenas a primeras entre una lesión cerebral o una lesión medular. En general, incluso los síntomas y los signos no siempre van a ser eh, francamente orientadores hacia una etiología, pero en la medida de lo posible van a ser los que van a dar la luz eh, para comenzar el abordaje del paciente. Entonces, lo primero siempre la parte anatómica. Recuerden que la médula espinal se encuentra al interior de lo que es el canal vertebral y que esta tiene múltiples segmentos. Cada segmento va a tener sus raicillas anteriores y sus raicillas posteriores, siendo las raicillas anteriores por donde se originan las referencias predominante motoras y desde las raicillas anteriores es donde ingresa la información o las aferencias sensitivas. Esto siguiendo la ley de Belli y Magendie. En general son 31 pares de nervios que tienen esas raicillas anteriores y posteriores, siendo 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y aproximadamente 6 sacrocoxigias. Entonces a la izquierda vemos un corte transversal de médula espinal teniendo lo que es la sustancia gris en la parte anterior y predominantemente central y la división anterior y la división posterior, que aquí nos guiamos porque está el ganglio de la raíz dorsal. Y en la imagen de la derecha, pues los diferentes segmentos medulares. Una de las cosas que es muy importante que recuerden siempre es que la médula espinal tiene su parte final entre L1 y L2.
Esto es importante que lo sepan porque eventualmente cuando tengan que realizar un estudio de punción lumbar del paciente, van a evitar ir a un nivel cercano al L1, L2 o superior para evitar generar algún tipo de trauma en la médula espinal. Entonces se buscan zonas más inferiores para hacer el acceso hacia el canal, hacia el espacio subaracnoideo. Recuerden también que los niveles medulares no son o no calzan con la estructura ósea eh, de dicho nivel. Entonces, de ahí que tengamos las, los segmentos medulares lumbares que se encuentran entre T11 y T12, pero tienen sus raíces hacia las regiones vertebrales lumbares. Acá tenemos un corte transversal que si bien eh, muchas veces, como les mencionaba previamente, intentamos hacer una sobresimplificación de cómo funciona la médula espinal. Esto pues nos permite una mejor comprensión, pero sí hay que tener claro que realmente no es tan sencillo como pues intentamos explicarlo desde el punto de vista neuroanatómico. Esto porque existen múltiples controles, múltiples arcos de retroalimentación entre la médula espinal en sus diferentes partes y entre la médula espinal con, con el cerebro o el tallo cerebral. Entonces, en este corte transversal vamos a tener en celeste las vías ascendentes y en rojo las vías descendentes. En general, uno puede hablar de tres grandes divisiones en la médula. Las columnas posteriores o dorsales, ¿verdad? Las columnas laterales y la columna anterior. Entonces, teniendo la información que asciende las aferencias predominantemente en la región posterior con los cordones posteriores y la parte lateral y discretamente hacia anterior. Mientras que las columnas anteriores van a tener información predominantemente descendente y también en la parte lateral. Hay que recordar que también la médula espinal, contrario a el cerebro, va a tener la sustancia blanca, que son los tractos, en la periferia, mientras que la sustancia gris, que es donde se encuentra la mayoría de los cuerpos neuronales, se encuentran hacia el interior. Dentro de las estructuras que también vamos a tener, como hemos señalado, tenemos el asta anterior, el asta posterior y también vamos a tener lo que es el asta intermedio lateral, que se encuentra desde las regiones torácicas más altas hasta las lumbares altas. Y esta es donde se encuentran las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Y vamos a ver que en esta región del centro va a, va a encontrarse también lo que son las comisuras que permiten la decusación de algunos componentes predominantemente sensitivos. Cuando uno hace un desglose de esos diferentes tractos, vamos a tener una imagen como esta, en donde tenemos en celeste las vías que son ascendentes y en la parte de la derecha y en rojo las vías que son descendentes. Entonces, en general vamos a ver lo que es la parte de las columnas posteriores que contienen el fascículo cuneatus y gracilis. Estos recuerden que tienen una función predominantemente de llevar información de propiocepción, vibración y tacto, ¿verdad? Mientras que lo que es el sistema anterolateral, que incluye uno de los más importantes, que es el espinotalámico, va a llevar las modalidades de dolor, temperatura y tacto grueso. Evidentemente, dentro de esos tractos ascendentes hay diferentes elementos. Está el espinocerebeloso posterior, está el espinocerebeloso anterior, el espino olivar y otros más. Pero que dentro de lo que a uno probablemente se le facilite identificar en la parte clínica, vamos a tener
lo que es las columnas posteriores y el sistema anterolateral. Esos son los que clínicamente nos van a orientar más. Pero evidentemente el resto de los tractos van a tener una función importantísima. Y de ahí que les mencionaba previamente que a veces sobresimplificamos la anatomía de la médula para pues una mejor comprensión. Recordar que el tracto espinotalámico va a llegar a ascender hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esto previamente había decusado la información a través de la comisura anterior de la médula espinal. De ahí posteriormente va a ascender y va a llegar hacia el tracto, hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Mientras que lo que son las columnas posteriores, con los fascículos gracilis y cuneatus, van a ascender hasta llegar a tallo cerebral y ahí decusan a través en el lemnisco medio. Entonces eso también cuando lo analizamos clínicamente vamos a ver que un paciente en, en determinado nivel medular va a tener información eh, de tipo propiocepción, vibración y tacto fino de, del ipsilateral a la estructura anatómica con relación a lo que son las columnas o los cordones posteriores. Mientras que la información de dolor y temperatura va a encontrarse que, que se valore, digamos, de un lado, va a llevar la información del lado contralateral porque ya la información decusó a ese nivel. Con relación a lo que son los tractos descendentes, destaca predominantemente el tracto corticoespinal lateral, que es parte de la vía piramidal. También vamos a tener la parte anterior de ese tracto córtico-espinal, que va a corresponder a cerca del 10 al 20% de las fibras que no decusaron en las pirámides, ¿verdad? A nivel de la médula oblongada o el bulbo raquídeo. En general, vamos a ver que también hay otra serie de tractos que tienen una función descendente, como el vestíbulo espinal, el rubro espinal, que en general este tipo de tractos tienen una función muy importante modulando, regulando y en general brindando precisión hacia todos los movimientos que el cuerpo realiza. Dentro de otro ejemplo que muchas veces pues intentamos simplificar es el caso del signo de Babinski, que muchas veces lo que hacemos es una relación pues casi que absolutamente específica de una lesión del tracto córtico espinal. Pero en general vamos a ver que incluso lesiones del tracto retículo espinal generan un signo de Babinski. Entonces, eh, como les menciono, no hay que considerar síntomas y signos como cosas netamente específicas de lesión de alguna de las diferentes estructuras que estamos viendo acá. Desde el punto de vista vascular, que es también importante que lo recuerden, vamos a tener lo que es la arteria espinal anterior, que se va a encargar de los 2/3 anteriores de la médula espinal. Recordar que la arteria espinal anterior a nivel cervical tiene origen por la formación de dos ramas que vienen cada una de cada una de las arterias vertebrales. Posteriormente, conforme va descendiendo, va recibiendo, primero se va adelgazando y va recibiendo tributarias por diferentes arterias radiculomedulares que tienen origen en diferentes arterias, como son las intervertebrales, como son también la misma arteria aorta. Siendo de las radiculomedulares, la más grande, la arteria Adamkiewicz, que usualmente se va a ubicar entre T9 y T12, eso en un 75% de la población. Desde el punto de vista de la topografía del tercio anterior de la médula espinal, esa región va a tener irrigación predominantemente por las arterias espinales posteriores, que van a ser dos, contrario a la espinal anterior, que es una única, es una sola, ¿verdad? Es importante recordar que las arterias espinales posteriores tienen
muchas más ramas que la suplen, contrario a la arteria espinal anterior. De ahí que si lo analizamos como un riesgo de desarrollar alguna lesión isquémica o alguna lesión vascular, es más frecuente en el territorio de la arteria espinal anterior. Cuando vemos la parte de la clínica, los síntomas en general pueden ser bastante variados, bastante amplios, no solamente considerando el sitio o las estructuras comprometidas a nivel de la médula espinal, sino que también considerando la etiología del síndrome medular. Entonces, dentro de las cosas que los pacientes pueden quejarse, va a estar inestabilidad para la marcha, sensación de rigidez, adormecimiento, trastornos sensitivos que van a extenderse en diferentes partes del cuerpo. Evidentemente, una de las quejas frecuentes es la debilidad. También los pacientes pueden generar espasmos musculares, movimientos anormales cuando hay compromiso principalmente de las vías que se encargan de la regulación motora de los movimientos apendiculares. También los pacientes van a quejarse de síntomas geniturinarios como incontinencia o urgencia urinaria y también en general trastornos esfinterianos, que esto no solamente se va a limitar, como mencioné previamente, a la parte urinaria, sino que también los pacientes pueden quejarse de incontinencia fecal. Sin embargo, dentro de los múltiples síntomas, y que es algo que vamos a posteriormente a corroborar dentro de la exploración física, uno de los más importantes va a ser el nivel sensitivo. Que para definir el nivel sensitivo, vamos a ver que desde el punto de vista sintomático, el paciente puede describir como una sensación en banda, una sensación extraña, una pérdida de la sensibilidad o sensaciones de adormecimiento a partir de un punto hacia distal en el cuerpo. Dentro de las herramientas de evaluación está el famoso escala de Asia, que es muy utilizada generalmente por la parte de trauma medular. Y en general, para definir el nivel sensitivo, se habla de que es el nivel más caudal de cada lado en donde el tacto ligero y discriminación se mantiene. Y que a partir de ahí, pues evidentemente ya se pierde. Hay que recordar para poder definir esto los dermatomas. Y no solamente recordarse, pues tal vez de los más importantes, sino que también recordar cómo es la distribución anatómica de los dermatomas. Y de ahí que sea pues parte de la responsabilidad a la hora de explorar al paciente, hacerlo tanto de forma anterior como posterior. ¿Por qué? Porque si recordamos la forma que tienen anatómica, la distribución anatómica que tienen los dermatomas, no es como un cinturón, ¿verdad? Que tiene una forma horizontal absoluta o horizontal absoluta, sino que conforme va disminuyendo, va bajando el nivel, va realizando procesos inclinatorios. Como ven en la imagen de la izquierda, esto guarda mucha relación con la distribución que tiene esos dermatomas a la hora de la formación embrionaria y la migración de los dermatomiotomas. Eh, Como pueden ver, tal vez de los más importantes que siempre recuerden es como el ramo de la mandíbula, ¿verdad? El ángulo en el ramo de la mandíbula tiene inervación por raíces cervicales. También como el pulgar tiene ubicación el C6. Otro importante son las tetillas que se encuentran a nivel de T4. La parte de la ingle que se encuentra a nivel de L1. Y también otro que es importante es el dedo, el quinto dedo de los pies, que este hace referencia hacia S1. Y el primer dedo de los pies, que hace referencia hacia L4. Probablemente esos son de los más importantes que uno puede pues guiarse, pero lo que es también trascendental, como les mencioné previamente, es conocer muy bien la distribución, la forma que llevan los dermatomas en el cuerpo humano.
Y como también les mencionaba previamente, de ahí también la importancia de explorar tanto en la parte anterior como en la parte posterior del cuerpo del paciente. Dentro de la clínica y de la exploración hay que tener en cuenta también otro posible escenario, y es que el paciente puede eventualmente desarrollar un shock medular, en donde por un trauma, por una lesión vascular, hay una lesión aguda espinal. Entonces, inicialmente el paciente puede presentarse con determinada clínica, pero con el tiempo esto va a cambiar. Como ustedes probablemente ya saben, ¿verdad? La parte del concepto de las lesiones de cordón de neurona motora superior, como es un paciente que va a presentar debilidad, va a presentar espasticidad, va a presentar otros signos, como es el signo de Babinski o el signo de Hoffman en caso de que la lesión comprometa la región cervical. Este tipo de signos puede que inicialmente no se presenten a raíz de ese shock medular, sino que con el tiempo van a ir apareciendo. Por lo que en una fase hiperaguda el paciente más bien puede tener debilidad, puede tener obviamente la parte de debilidad y la flacidez, sin que encontremos signos como el de Babinski o el de Hoffman. Incluso los reflejos pueden estar ausentes. Esto a raíz de este proceso de shock medular. Posteriormente en el tiempo del día, evidentemente el paciente puede desarrollar, y probablemente si la lesión es significativa, va a desarrollar ya el síndrome córtico-espinal como todos lo conocemos, con el signo de Babinski, con la espasticidad, con el signo de Hoffman y con la hiperreflexia en general. Una de las cosas también que es trascendental que comiencen a reconocer y sean capaces de hacerlo son los síndromes clásicos que van a comprometer a la médula espinal. Porque muchas veces esos síndromes nos pueden dar una luz hacia la etiología de la enfermedad en el paciente. Entonces, el paso uno siempre va a ser reconocerlos. Y por supuesto que lo que nos va a dar la orientación hacia cuál es, va a ser la anatomía, teniendo muy claro cuál es la función de los tractos, como mencionábamos previamente. Entonces, evidentemente, uno de los más importantes, principalmente en trauma y tal vez de los más aparatosos y posiblemente fáciles de reconocer, principalmente por la historia clínica, es una sección medular completa, que lo que va a ser esperable es que el paciente desde donde se encuentra la sección medular se pierde funcionalidad completa hacia distal. Otro síndrome que es clásico, que tal vez en neurología no se vea tan frecuentemente, sino que es algo más usual de trauma, es el síndrome hemimedular o el síndrome que tiene el epónimo de Brown-Séquard. Entonces, ahí va a ser importante eh, recordar la parte de cómo es la distribución de las modalidades sensitivas y cómo ascienden los tractos. Como habíamos mencionado, la parte del sistema anterolateral y los cordones posteriores. Cómo el sistema anterolateral va a decusar entre 1 y 2 niveles por arriba de donde ingresen a la médula espinal. Mientras que la información que viaja por los tractos de los cordones posteriores decusen hasta que lleguen a tallo cerebral. Entonces, estos hallazgos, estos principios anatómicos son los que nos van a explicar los hallazgos en un paciente con un síndrome de Brown-Séquard. Entonces, el paciente va a perder, si tiene la lesión a determinado nivel, que sé yo, por ejemplo, un T10, va a perder la sensibilidad desde el punto de vista de dolor y temperatura del lado contralateral por debajo de la lesión, mientras que la información de lo que es vibración, propiocepción y tacto grueso se va a perder ipsilateral a la lesión y hacia y distal al nivel lesionado o el nivel comprometido. Otro de los síndromes importantes son los síndromes de cordones posteriores, en donde lo único que vamos a lograr documentar en el paciente es compromiso de la vibración
y de la propiocepción, y eventualmente alguna parte de tracto grueso. Este tipo de síndromes los vemos principal, vamos a ver, es variable en dónde podemos encontrarlo, ¿verdad? No, como les mencioné previamente, no son específicos de una etiología, pero lo que siempre nos va a hacer recordar es un paciente que pueda tener un tabes dorsalis, ¿verdad? Un paciente con neurosífilis, eh, porque tienen mucha, es sabido que tiene compromiso de esta región. Luego otro de los síndromes frecuentes es el de las columnas posterolaterales, que en general se habla de un paciente que tiene un compromiso de los cordones posteriores y del tracto córtico espinal lateral por debajo de la lesión. Entonces, evidentemente el paciente se va a presentar con debilidad por debajo de la lesión y también compromiso de la vibración y la propiocepción. Este tipo de síndromes, que en algunas ocasiones también se les conoce como la degeneración combinada de la médula espinal, es más frecuente evidenciarlo en pacientes que tienen déficit vitamínico, predominantemente déficit de B12. También se ha descrito en pacientes que tienen déficit de cobre o en pacientes que hacen mielopatía vascular por el virus de inmunodeficiencia humana. Otro síndrome que hay que reconocer es el síndrome medular anterior. Siempre este síndrome lo que va a orientar es a una causa vascular. Entonces, lo que nos hace pensar es un paciente que tiene compromiso de las regiones anteriores de la médula, por lo que va a ser frecuente que tenga debilidad por debajo de la lesión, del nivel de la lesión, y también pueden tener pérdida del trastorno, digamos, de la parte de dolor y temperatura, porque la parte de vibración y propiocepción que viaja por los cordones posteriores se va a mantener íntegra. Entonces, es una de las causas que siempre va a orientar y que como eh, pues de la historia clínica va a también respaldar esta impresión diagnóstica, es una instauración súbita del déficit y que nos va a orientar hacia una parte o una etiología vascular. Ahora, eso sí, que un paciente no tenga un síndrome completamente anterior no descarta la causa de infarto, pues no todos los pacientes tienen un patrón tradicional y pues algunos tienen ausencia de la clínica clásica de un síndrome medular anterior. Otro síndrome importante es el medular central, en donde va a depender de la extensión del compromiso de la parte central de la médula espinal. Si es una lesión que es pequeña, solamente compromete lo que es la, las fibras que decusan en la comisura anterior, que recordemos previamente son del tracto espinotalámico. Entonces, los pacientes van a experimentar pérdida del dolor y la temperatura, eh, y a partir de la lesión y generan lo que se conoce como un nivel suspendido. Es decir, a partir de determinada zona, por ejemplo T2, el paciente deja de sentir y a partir de T5 los pacientes pueden volver a tener una modalidad sensitiva pues conservada. Este tipo de cosas generalmente lo vemos en pacientes que tienen dilatación o compromiso por una lesión vascular o una lesión espacio-ocupante que se encuentre en el canal intramedular, ¿verdad? Evidentemente, si la lesión se vuelve más grande, va a comprometer también el resto de la sustancia gris de la médula espinal y a partir de ahí hacia las astas anteriores. Eso pues va a traducir en debilidad de los miotomas que se encuentren comprometidos. Otro ejemplo de lesiones que pueden producir esto son lesiones inflamatorias, por ejemplo el espectro de neuromielitis óptica o también en caso de accidentes de tránsito o trauma, síndromes de hiperextensión. Otro Otro síndrome importante es la combinación del asta anterior, ¿verdad? Perdón, el síndrome de asta anterior. Porque recuerden que asta anterior no va a ser lo mismo que un síndrome medular anterior. Porque el medular anterior, que orienta mucho a la causa vascular, va a comprometer tanto sustancia gris como sustancia blanca
en la región anterior del médula espinal, mientras que un síndrome de asta anterior nada más va a comprometer los cuerpos de las neuronas motoras inferiores. Entonces, eh, evidentemente el paciente va a conservar todas las modalidades sensitivas, pero va a presentar atrofia muscular y debilidad a raíz de la muerte de las neuronas motoras inferiores. Ejemplos o etiologías usuales de este tipo de síndrome son atrofia muscular espinal o una atrofia muscular progresiva, que es parte del espectro de la esclerosis lateral amniotrófica. O una enfermedad clásica, que por dicha ya no lo vemos tanto, nada más vemos lastimosamente las secuelas que dejaron en los pacientes, lo que es la poliomielitis, porque este virus tenía mucho trofismo hacia las neuronas motoras inferiores. Otros síndromes que podemos encontrarnos es una combinación de asta anterior con tracto córtico espinal, que digamos, la enfermedad prototipo de esto es la esclerosis lateral amniotrófica, en donde vamos a tener muerte neuronal, no solamente de la asta anterior, sino que también vamos a tener compromiso de las neuronas motoras superiores. Entonces es un paciente que clínicamente se va a presentar con signos y síntomas tanto en neurona motora superior como en neurona motora inferior. Otro síndrome que no está, de hecho es poco frecuente, pero es muy característico, corresponde al síndrome U o el síndrome around the clock o alrededor del reloj, si lo hacemos en traducción literal al español, en donde el paciente lo que va a presentar son síntomas sensitivo-motores que llamativamente tienen una distribución que inicia en el miembro superior de un lado, progresa hacia el miembro inferior ipsilateral, posteriormente hacia el miembro inferior contralateral y por último compromete el miembro superior contralateral al inicio de la, de la clínica. Y la causa más frecuente de esto son lesiones que comprometen el foramen magno y hacen esta distribución por el crecimiento paulatino de esas lesiones que por lo general pueden ser espacio ocupantes. En general, el abordaje del paciente que tiene un síndrome medular, pues el tipo de estudios va a orientarse hacia de acuerdo a la clínica y la historia del paciente. Pero uno de los pilares fundamentales del abordaje de los pacientes va a ser la imagen. Para ello, pues va a variar mucho de la etiología de la historia, ¿verdad? Entonces, la parte inicial siempre están los rayos X. Evidentemente es un tipo de estudio que ayuda mucho si la raíz del problema o del compromiso medular se debe a estructuras óseas, como por ejemplo en el caso de una fractura, como podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Hay una fractura que incluso parte se desplaza y compromete el canal medular. Lo que pasa con el vicio obvio de los rayos X es que no podemos valorar cómo se encuentra la médula espinal y eso nos hace requerir estudios pues evidentemente más detallados. Uno importante es la tomografía axial computarizada. El TAC en general aquí no lo podemos menospreciar porque también dependiendo de la historia clínica del paciente puede que nos oriente mucho. Un ejemplo es un paciente tal vez que se presente con un cuadro de debilidad súbita a partir de determinado nivel lumbar que a la hora de explorarlo tiene reflexia, tiene compromiso de esfínteres y por supuesto de debilidad. Entonces, lo primero que hay que pensar es que si eso fue algo pues súbito, fue algo hiperagudo, haya un compromiso medular por algo compresivo. Entonces la tomografía aquí nos va a ayudar bastante, como en el ejemplo que tenemos en la diapositiva. La imagen de la izquierda es una tomografía y vemos cómo hay un desplazamiento de un osteofito y con hernia de disco que genera compresión de la estructura de la médula espinal. Evidentemente esto, lo esperable es que la clínica, desde el punto de vista de nivel y demás, correlacione con lo que estamos viendo en la imagen. Porque muchas veces podemos ver lesiones, evidentemente no tan aparatosas como la que vemos en la imagen, pero tal vez alguna hernia de disco, pero que no correlaciona con la clínica. Entonces, en general, como siempre decimos, la parte de la imagen se debe interpretar a la luz de la clínica y la historia del paciente.
A la derecha vemos una resonancia de este mismo paciente. Entonces ya acá podemos ver cómo hay diferencia entre lo que vemos dentro del canal vertebral. Vemos que la médula espinal no se ve bien, ¿verdad? Ni siquiera en la parte sacra podemos distinguir la caudequina, cosa que sí podemos hacer en la resonancia, en la imagen de la derecha, en donde la médula espinal termina entre las primeras vértebras lumbares y lo que vemos hacia abajo es eh, es la caudequina. Entonces probablemente ese paciente lo que desarrolló es un síndrome de caudequina. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Este me recuerda a un caso que tuvimos hace unos pocos meses en el Hospital México, en el servicio de neuro, un paciente que inicialmente nos internan con el diagnóstico de un delirio. Pero revisando rápidamente al paciente durante la visita, nos llama muchísimo la atención que tiene datos de neurona motora superior. Y después detallamos un poco el examen físico y detallamos la historia clínica y vimos que el paciente había tenido varias consultas por dolor cervical, incluso a tal punto de que en algún momento se le documentó una celulitis a nivel eh, cervical, se le dio tratamiento y se egresó. Sin embargo, dentro de la historia clínica, a la hora de hablar con la esposa del señor, eh, nos cuenta que prácticamente de forma progresiva, de forma subaguda, el paciente había comenzado a perder fuerza en los cuatro segmentos, a tal punto de que la señora lo tenía que bañar, lo tenía que cambiar, le tenía que hacer de todo. Y el paciente con varias consultas por dolor cervical. A un final de cuentas, el motivo de ingreso fue delirio. Pero dentro de la historia clínica y por los exámenes físicos, pues lo que orientaba más es a una mielopatía cervical. Al paciente se le hizo un estudio de imagen que era, tal vez no, de hecho esa imagen es bastante benevolente, en donde vemos acá en la figura B y señalado con la cabeza de flecha, un absceso cervical, ¿verdad? Ese paciente que les estoy contando tenía un absceso, no solamente que comprometía la médula espinal, sino que había desarrollado un proceso infeccioso que se extendía hacia los cuerpos vertebrales, representando una osteomielitis. Lastimosamente, el paciente se complicó de forma significativa después de que se intentó realizar el abordaje quirúrgico correspondiente por los colegas de neurocirugía y eventualmente desarrolló un shock séptico y lamentablemente falleció. Pero vean que con una historia clínica pues detallada y un examen físico, la etiología del problema pues salía a la luz. Entonces, en este tipo de escenarios, una tomografía es bastante útil, ¿verdad? No ocupamos una resonancia para ver que hay una imagen que tiene una densidad diferente a lo que va a ser la médula espinal dentro del canal vertebral. Y evidentemente, si ya hay compromiso incluso de los cuerpos vertebrales, pues con más razón. Acá, por supuesto, el estudio ideal para todos los pacientes que se presenten con una clínica medular va a ser la resonancia magnética. La resonancia magnética en general, cuando lo vean en el curso de radiología, va a tener diferentes secuencias que permiten caracterizar mejor las lesiones que se encuentran en el sistema nervioso. En este caso vemos una imagen que compromete el cuerpo, pues, la médula espinal prácticamente que por completo, y este corresponde a un caso de metástasis, que incluso se ve que hay una extensión de otras lesiones que se ubican a nivel del puente. En general, pero vean cómo cambian las densidades, y vean cómo también se logra diferenciar bastante bien la médula espinal del resto de estructuras, y las diferentes secuencias permiten hacer una caracterización ideal de las lesiones. Acá tenemos otro ejemplo de un paciente que había hecho un síndrome hemimedular y que se diagnosticó con una sarcoidosis. Pero como pueden ver en la imagen A hay una lesión que es extensa medular, compromete diferentes niveles medulares y que en un corte axial vemos que genera afectación predominantemente de la mitad derecha de la médula espinal. De ahí que haya desarrollado un síndrome hemimedular. Entonces,
este tipo de imágenes no las lograríamos con una tomografía axial y por ende ocupamos de una resonancia para hacer imágenes detalladas predominantemente en imágenes axiales y en imágenes sagitales de la médula espinal. Esto que les he explicado durante la clase es de las cosas que más me interesa que les quede claro. La anatomía, los síndromes clásicos y la importancia de las imágenes. Cuando adentramos en la parte de etiologías, como digamos, la clase, ah, tengo el pensamiento de que la clase pues no tiene tanta utilidad que se sepan las decenas de enfermedades que pueden dar o que pueden comprometer la médula espinal si no se sabe reconocer el síndrome medular desde un inicio. Entonces, la parte de etiologías son diferentes cuadros de causas de síndromes medulares y que es para que pues, le den una leída, los aprendan a reconocer u orientarse para la vida, pero lo que más me importa es todo lo anterior. Entonces, causas de mielitis, eh, enfermedades son varias, ¿verdad? Está el espectro de las enfermedades desmielinizantes, como es la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica, que van a tener características en las lesiones, pero en su extensión, en la parte de la médula que van a comprometer, van a tener otra parte de lo que es los estudios de laboratorio, estudios de líquido cefalorraquídeo, que van a orientar a una u otra, que son de las cosas tal vez que más vemos en neurología. También topamos pacientes con otras enfermedades que son más sistémicas, como sarcoidosis, que por lo menos en mi caso solamente he visto un paciente en mi corta experiencia. Otros pacientes que tienen, como les mencionaba, enfermedades sistémicas, como es el lupus eritematoso sistémico, que van a tener hallazgos serológicos que van a respaldar el diagnóstico, que van a hacer pensar en el diagnóstico. También otra serie de enfermedades del área reumatológica, como es el síndrome de Sjögren, que van a tener anticuerpos que van a orientar hacia el diagnóstico de historia clínica de resequedad en ojos, de resequedad en boca. Entonces, vean que como, insisto, pues todos los laboratorios, toda la batería de exámenes que el paciente se va a realizar van a ir muy de la mano de la historia clínica. Causas infecciosas, ¿verdad? Obviamente, si la sospecha es eso, es un paciente que va a requerir un estudio de líquido cefalorraquídeo. También pensar dentro de las etiologías posibles del paciente, saber muy bien qué es lo que le vamos a pedir a ese líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Para evitar estar tomando muestras porque es un procedimiento que puede ser doloroso para el paciente y tampoco es como estar tomando sangre que se puede hacer cada 2 días o algo por el estilo. Causas postvacunales de mielitis que en general se presentan entre las 2 y las 4 semanas posterior a la aplicación de la vacuna y en algunos casos reportado hasta 3 meses después. Causas postinfecciosas, causas de encefalomielitis aguda diseminada, que en general se asocian a procesos infecciosos o vacunales, y en donde el paciente se va a presentar con encefalopatía y va a presentar lesiones no solamente a nivel medular, sino que también a nivel encefálico, ¿verdad? Por eso se llama encefalomielitis, y esta sí es una condición que de vez en cuando podemos toparnos, pero que sí está más descrita en niños, aunque ya hemos tenido un par de casos en adultos en nuestro servicio. Causas paraneoplásicas, ¿verdad? Pacientes que tienen síndromes que son paraneoplásicos y que se acompañan o no de algún anticuerpo que marca hacia algún tipo de neoplasia. También considerar que entre las causas de síndrome medular están las causas que no son inflamatorias, como es un infarto espinal, eh, en donde la historia pues, nos va a orientar mucho, pacientes que tengan factores de riesgo para causas vasculares, una clínica de un síndrome de cordón anterior, como lo mencionamos previamente, y también pues la historia de presentación súbita. Uh, de lo que nos va a orientar acá mucho y nos va a ayudar va a ser la resonancia magnética, que idealmente debería tener cierto tipo de secuencias para evidenciar mejor la lesión. Embolismos fibrocartilaginosos,
hematomielia, toxicidad por óxido nítrico, síndromes de compresión para aquellos que disfrutan el buceo y también considerar pacientes que hayan sido expuestos a radiación porque puede generar compromiso o daño parenquimatoso medular. También están los pacientes que desarrollan una historia de una mielopatía progresiva crónica. Igual siempre mencionar la parte de las enfermedades desmineralizantes como las esclerosis múltiples, compromiso nutricional, ¿verdad? Entonces, como mencionamos previamente, deficiencia de cobre, deficiencia de vitamina B12, que tal vez es lo más frecuente. Causas tóxicas, exposición a antineoplásicos, como es la citarabina o el metrotexate, cuando se usa de forma intratecal o incluso intravenoso. Eh, También lesiones vasculares que también que no son de desarrollo pues agudo, como son las fístulas arteriovenosas espinodurales, causas infecciosas, causas neoplásicas, y también considerar las enfermedades que son pues degenerativas, ¿verdad? Como son las enfermedades del sistema motor, de las neuronas motoras, como son la atrofia espinal primaria, la esclerosis lateral amniotrófica, la miotrofia monomiélica y también desórdenes genéticos. Y también pues de la parte de la radiación, pero cuando tenga una presentación más tardía. En general ahí les dejo pues los cuadros para que lo revisen, le echen un ojo, aprendan ese tipo de cosas y pues esa sería la clase. Siempre cualquier duda, pues con mucho gusto.